Buen día. Este video va a sustituir a la clase tutorial interactiva que habíamos pensado por el motivo en que les mencioné antes y porque también tenemos problemas con el sistema de correo electrónico de comunidades porque no sabemos si está mandando los videos, los correos. Así que no sabemos si les van a llegar los links a tiempo. La, la, la charla de hoy se va a referir a los puntos que ustedes me señalaron en las preguntas que hicieron en el foro, de los cuales uno es el más importante y más extenso, y lo voy a dejar para el final. Uno de las preguntas que hizo David es sobre qué pasa con las combinaciones de la función de la frontera de posibilidades de producción que están por encima de la frontera. Bueno, esas son combinaciones que no son posibles con los recursos disponibles, no se las puede producir, están más allá de las posibilidades de la economía. Dos preguntas están relacionadas con el costo de oportunidad. Una es de Laura y otra es de Lisandro. La primera es que dice que el costo de oportunidad, pregunta Laura, ¿por qué el libro dice que el costo de oportunidad es una proporción? Bueno, es lo mismo que un precio relativo, digamos, por ejemplo, nosotros estamos pensando en que tenemos una decisión de comer 2 tostadas con manteca o 3 tostadas con dulce de leche. Entonces, en la hora del desayuno. Entonces yo digo, bueno, no, voy a comerme 2 tostadas con manteca, sacrifico 3 con dulce de leche. Entonces, una proporción, visto así, de 2 por 3. Mi costo de oportunidad son las 3 tostadas que no me comí versus las 2 que me comí. ¿No? La otra pregunta vinculada al costo de oportunidad es cómo se relaciona con el costo marginal. Bueno, acá hay que recordar siempre el concepto de costo de oportunidad, que es el sacrificio que implica tomar una decisión. Siempre que elegimos algo, sacrificamos. Y ese sacrificio lo podemos ver de varias maneras. Lo podemos ver como totales. Por ejemplo, yo sacrifico 3 tostadas a cambio de 2. Pero lo podemos ver también en la frontera de posibilidades de producción o cuando estudie más adelante las curvas de indiferencia como un incremento. ¿Qué pasa si yo aumento un poquito más? Imaginemos que tenemos imaginemos, no lo puedo hacer gráficamente porque no tengo los medios, que tenemos una posibilidad de producir cierta cantidad de productos manufacturados y cierta cantidad de productos industriales. Entonces, perdón, de productos agropecuarios. Entonces, digo, si yo incremento en una unidad la producción de bienes agropecuarios, ¿cuánto sacrifico de bienes manufacturados? Y ahí tenemos un costo marginal. ¿Por qué? Porque un incremento en la cantidad de productos industriales se relaciona con una disminución marginal en la cantidad de productos agropecuarios. Entonces, el costo de oportunidad lo podemos ver como valores totales, como marginales o como medio, según lo que estemos analizando. Siempre es el sacrificio. Si estamos pensando en un incremento pequeñito de una cosa, por lo cual tenemos que sacrificar una cantidad de otra, ahí lo estamos viendo como un costo marginal. Este concepto lo van a profundizar más adelante, particularmente cuando vemos la unidad 4. Bueno, Lorena, ¿querés agregar algo? ¿O Romina desapareció? Romina, sí, creo que se le complicó la conexión. Sí, simplemente creo que para la unidad 1 el costo de oportunidad hay que entenderlo básicamente como el sacrificio de algo que uno deja por optar por otra cosa.
Después sí vamos a profundizar, como dijo usted, más adelante, pero en este sentido creo que entender bien ese sacrificio que todo el tiempo estamos haciendo cuando elegimos una cosa y resignando otra. Sí. Bueno, después hay una pregunta un conjunto de preguntas bastante más complejas que plantean Lucía y Laura y que tienen que ver con el sistema de mercados y cuál es la diferencia entre el mercado y la organización. Y acá quiero retomar un tema que ustedes han visto en Introducción a la Economía de una manera distinta, pero conceptualmente es lo mismo. En economía, en Introducción a la Economía, vieron que hay tres grandes formas de coordinar una economía o de organizar la actividad económica, que son la tradición, el mando y el mercado. La tradición y el mando yo los agrupo en una única categoría, que es la autoridad. ¿Por qué? Porque en la tradición, la autoridad está puesta en algo o alguien del pasado. Los antepasados, los dioses, las costumbres de nuestros ancestros, y esos son el fundamento de la tradición. Pero hay una autoridad de alguien que ya no está presente, pero que todavía nos da órdenes. En el mando, quien da órdenes es alguien que está bien presente. Puede ser el presidente de la República, el rector de la facultad, o en las economías, un dictador, bastante frecuente. En las economías socialistas, que conocimos en el siglo XX, había un comité central de planificación, que tomaba las decisiones y las implementaba autoritariamente. Ahora, estos dos sistemas, el mando y... bueno, y después el mercado, me olvidé. Pero el mando y la tradición básicamente es lo mismo, que están basados en la autoridad. El mercado, en cambio, está basado en el sistema de precios, en agentes económicos que, tratando de satisfacer sus necesidades, de obtener su máximo beneficio, toman decisiones teniendo en cuenta los precios de los bienes, los precios relativos. ¿Qué decisiones de producir, de consumir? Si los precios son más altos, la indicación es producir más de eso y consumir menos. Si el precio es bajo, de algo es bajo, la indicación es producir menos y consumir más. Dicho muy simplemente, y siempre bajo la condición ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante. Las sociedades modernas tienen una combinación de autoridad y mercado. Todas las existentes. Le llamamos economía capitalista mixta. Y normalmente cuando hablamos de economía capitalista mixta, estamos pensando en la combinación de el Estado, que ejerce la autoridad, y el mercado. Pero en realidad la cosa es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la autoridad aparece por todas partes, aun cuando no se trata del Estado y cuando estamos en el sector privado. Por ejemplo, una empresa toma sus decisiones de producir o comprar insumos o vender en función de los precios. Pero internamente se maneja por medio de la autoridad. El empresario contrata trabajadores y una vez que los contrató, les da órdenes. Y dentro de la empresa las decisiones son por medio de la autoridad. Y eso también ocurre en muchas otras organizaciones que no son empresas. Bueno, la nuestra, la universidad. En la universidad tenemos un sistema democrático que nos permite elegir las autoridades, el rector, el consejo superior, en la facultad, el decano, la decana en este momento, el consejo directivo, y una vez que los elegimos, ellos tienen derecho a tomar decisiones y a darnos órdenes. Innumerables organizaciones tienen ese formato, incluso la familia, aunque normalmente las decisiones son consensuadas dentro de cierto límite, pero algunos miembros de la familia en algún momento tienen autoridad para imponer decisiones. Por ejemplo,
no sé si los padres a los hijos a los padres, pero con bastante, en algún momento alguien impone una decisión a otro. Todos estos mecanismos no son mecanismos de mercado. En general, los economistas llamamos una organización a cualquier dispositivo social que se organice internamente por un sistema distinto del sistema de precios. En términos generales, llamamos organización a aquella redundancia, a cualquier forma de coordinación de actividad económica que se coordine por medio de la autoridad. Entonces, la autoridad y el mercado están interactuando continuamente. Pasamos de uno a otro. Fíjense en estos días. Por ejemplo, en un país casi completamente capitalista, como Estados Unidos, de pronto el presidente Trump decide intervenir a la empresa que produce respiradores y otros insumos médicos necesarios para la pandemia. Y le impone sus decisiones. No pueden exportar, lo que fabrican lo tienen que vender a Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos como una empresa que se manejaba por el sistema de mercado, internamente se manejaba por la autoridad, pero hacia afuera por el sistema de mercado, de pronto empieza a ser gobernada por medio de la autoridad. Y en nuestra economía pasa todo el tiempo, ¿no? Nuestra economía es mucho menos de mercado que Estados Unidos, y una gran cantidad de decisiones la toma el presidente de la República, el gobernador y otras autoridades. Entonces, la autoridad y el mercado interactúan continuamente. Hay un temita que está planteado en el libro, que es que hay mercados que están organizados. Bueno, y acá hay un tema que es muy, muy importante, y es que el mercado no funciona en el vacío. La oferta y la demanda requieren ciertas organizaciones, digamos, que muchas veces son muy autoritarias. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio, ¿no? El mercado de valores. Ahí los agentes económicos compran y venden granos, por ejemplo, productos agropecuarios, o acciones, o bonos, con total libertad. Pero no pueden actuar con total libertad para participar en la bolsa. Porque participar en la bolsa tiene que tener ciertas autorizaciones, funcionan en ciertos horarios, con ciertos códigos, con ciertos requisitos. Y entonces la bolsa es una organización basada en la autoridad, y que no cumple esas normas no puede operar. Pero dentro de la bolsa hay un mercado que opera libremente. Algo parecido ocurre en cualquier actividad común. Supongamos que vamos en estos días a un almacén de cercanía a comprar alimentos, y bueno, tenemos una relación de mercado con el almacenero. Si el precio nos gusta, compramos; si no nos gusta, no. El almacenero, si puede cobrarnos más caro, lo va a hacer; si no puede, no nos va a cobrar más caro, va a cobrar más barato. Es una relación de mercado. Pero resulta que para poder abrir, primero tiene una autorización del gobierno, porque hoy si uno no vende alimentos, en principio, o es una ferretería, digamos, en principio no podría tener abierto el negocio. Pero a su vez, para todos los productos que el almacenero vende, están sujetos a numerosas reglamentaciones. Algunas son sanitarias, pero otras son, por ejemplo, que se venden por kilo. Nosotros vamos al mercado, o por litro, o en centímetros cúbicos. La lata tiene 280 centímetros cúbicos, y no 3 galones. ¿Por qué? Y bueno, porque en Argentina nos regimos por el sistema métrico decimal, que es una norma que todos tenemos que cumplir, y no podemos, nadie lo hace; si lo hiciera nadie sabría de qué está hablando, usar las medidas del sistema anglosajón que usan en Gran Bretaña, o no sé si usan todavía en Gran Bretaña, pero en Estados Unidos sí. Por ejemplo, la nafta se vende en galón. Bueno, todas esas normas, reglas, configuran algo que alguien también me preguntó, ¿qué son las instituciones? Y que un alumno respondió correctamente a esa pregunta. Las instituciones son las reglas que articulan la interacción.
Las instituciones económicas son las reglas que articulan la interacción económica. ¿Cuáles? La Constitución, las leyes, pero también normas consuetudinarias que todos cumplimos, como los horarios comerciales, ciertos usos, costumbres, ¿no? Que son reglas que articulan en forma interactual. Las instituciones son muy importantes porque son necesarias para que funcione el sistema de mercado. Una función muy importante de las instituciones tiene que ver con el cumplimiento de los contratos. Si nosotros vamos al almacén y compramos una lata, probablemente de comida, probablemente nos den la lata y la paguemos y nos vamos y terminó el problema. Pero muchas otras operaciones son mucho más complejas. Por ejemplo, una empresa automotriz que compra a otra sistemas de amortiguadores. Cada cada marca de automóvil tiene un amortiguador distinto. La empresa que fabrica amortiguadores tiene que diseñarlo, fabricarlo, entregarlo. Pero una vez completada la entrega del amortiguador y puesto en el auto, el amortiguador tiene que funcionar bien, porque si no, los usuarios del auto pueden terminar accidentados. Y ahí hay una responsabilidad muy compleja que muchas veces hemos visto. Tal empresa retiró 20.000 unidades porque los frenos no andaban o porque el sistema de computación fallaba. Y entonces hay grandes responsabilidades económicas. Para garantizar que los participantes de una transacción la cumplan y se hagan cargo de todas las responsabilidades, el sistema institucional, las leyes, los reglamentos, los contratos, tienen muchísima importancia. Entonces, ese es el papel que cumplen las instituciones en la economía y que es lo que destaca el libro de Daumo y Schroeder, en el capítulo sobre el cual me preguntaron. Bueno, ¿quieres agregar algo? Yo creo que quedó muy claro y con ejemplos de la actualidad, me parece que sí, la verdad que está bien. Bueno, cualquier pregunta que tengan, ya sea anterior a esto o originada en esta charla, les pedimos que nos la manden por el foro. Ahora, una cuestión que quiero señalarles es que antes de preguntar, hagan ustedes el esfuerzo por comprender. Y después pregunten. En la medida posible le vamos a contestar. Y otra cuestión adicional es que traten de que las preguntas sean concretas. Con este medio que tenemos podemos aclarar algún punto, pero no podemos dar una clase como la que estamos acostumbrados de 2 horas. Entre otras razones, porque ustedes se aburrirían y se irían. Entonces, las preguntas que sean concretas. Y bueno, finalmente me quiero disculpar, no sé si disculpar, o simplemente decirles que tenemos un montón de problemas, de cosas que no andan bien, que no sabemos si el mail funciona, si reciben nuestras indicaciones, no pudimos hacer la clase que queríamos, y eso es porque estamos aprendiendo y estamos usando medios que nunca utilizamos de esta manera. Nosotros, los docentes de la materia, hemos trabajado mucho con videoconferencia, pero entre nosotros, o entrevistando a una persona, pero nunca habíamos tratado con los alumnos. Lo tenemos que hacer de repente, sin preparación previa, y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero inevitablemente tenemos inconvenientes. Bueno, muchas gracias y seguimos con la próxima clase de microeconomía la semana que viene. Hasta luego. Chao. Adiós.